Javier Milei en vivo en A24 fue muteado. Referencia de haber venido. Tengo una primera pregunta muy sencilla. ¿Dólar barato o dólar caro? Caro. Bueno, ese es el momento que ha generado un escándalo, que parece ser que es apenas arranca el programa y puede ser un error de la parte del sonidista, pero lo dejo que ustedes en los comentarios mientras vamos escuchando qué dijo. Y barato. Un precio razonable, las condiciones que tiene Argentina. En ese sentido, yo digo, tiene que contemplar varias cuestiones. Hay muchos economistas pidiendo devaluación. Sí, hay políticos también, ¿no? Y entonces, atraso cambiario. Hay básicamente tres metodologías para entender el atraso cambiario en Argentina. El modelo kirchnerista, ¿cómo funcionaba? Tenía emisión monetaria, generaba inflación. Básicamente, ¿qué hacían los cavernícolas de los kirchneristas? Ponían controles de precios. Cuando esos controles de precios no funcionaban y se le iban por el sector externo, empezaban a perderse divisas, entonces ponían controles de capitales. Y la consecuencia de ello era la brecha. El kirchnerista tiene déficit fiscal, emisión monetaria, inflación creciente, sino que además tiene brecha creciente. Y los controles, y después el cepo. Exacto, bueno, digamos, por eso, digo, la brecha es la contracara de los controles. Si uno mira el caso nuestro, digamos, tenemos superávit fiscal. 10 años es la primera vez en la historia argentina que tenemos financiero. No solo eso, sino que además no emitimos para financiar el fisco, que además la brecha es decreciente y además hemos acumulado muchísimas reservas internacionales. Hemos comprado más de 20.000 millones de dólares. Por lo tanto, digamos, el patrón kirchnerista de atraso cambiario no existe. Bueno, hasta ahí pueden ver un fragmentito de cuáles serían los errores si este del stop. Vieron como que se corta, que habla y no suena el sonido. Eso es lo que se están reclamando. De mi parte fui y chequé la transmisión en vivo y está exactamente igual como este fragmentito que te mostré. O sea que pasó en vivo esto. Ustedes pueden dar su opinión en comentarios si piensan que es o no una conspiración para bajarlo a él, como acusan al kirchnerismo y más, afectando una de las entrevistas, por lo menos donde está hablando sobre el tema fiscal y el dólar barato o caro. Alguien que también cobró en estas entrevistas fue Cavallo. Es decir, el dólar se tiene que caer como un piano. Y le voy a decir más, y en especial por el impresentable de Cavallo. Ciertamente. Porque mientras que él era ministro de Economía e insultaba a todo el mundo cuando hablaban de devaluación, defendía el tipo de cambio, la convertibilidad, que ¿sabe cuánto es el tipo de cambio de convertibilidad a hoy? 700. 700 pesos. ¿Y sabe cuál es la diferencia? Equilibrio fiscal. Y él no tenía equilibrio fiscal. Y le voy a decir algo. No, el equilibrio fiscal de la convertibilidad era con las privatizaciones. Exactamente. Y le voy a decir algo más. Le voy a decir algo más, porque este programa es muchísimo más exitoso que la convertibilidad. Y le voy a explicar por qué. Porque no tuvimos que tener una hiperinflación para hacerlo previa, porque nosotros la evitamos, no la dejamos correr y reventar a la gente para mostrar un programa exitoso. Recompusimos las tarifas durante todo el proceso, digamos, de estabilización, no antes, para mostrarlo estéticamente mejor. Además, no solo eso, sino que tampoco hicimos expropiaciones. O sea, nosotros no hicimos un plan Bonex. ¿Se acuerdan que está enojado con Cavallo por sus declaraciones hace unos meses? Y está enojado además con el tema del plan Bonex, que era prácticamente la campaña que estaba haciendo más en su momento, diciendo justamente esta es la situación para salir de la crisis que estaban saliendo. O por lo menos se está gestando gracias a los cucas. Nosotros enfrentamos el problema de los pases y los resolvimos y bajamos 10 puntos el déficit cuasi fiscal. Es decir, en el ajuste fiscal que nosotros hicimos, que son 15 puntos del PBI, hay 5 en el Tesoro y 10 en el Banco Central. Que es más, en un reportaje, mi brillante ministro de Economía, Toto Caputo, explicó muy bien, dijo, no alcanzaba con el equilibrio fiscal, porque si nosotros no arreglábamos el problema del cuasi fiscal, esto terminaba en una hiper igual. Y no solo eso, no hicimos controles de precios y no controlamos el tipo de cambio. Y cuando usted mira la inflación en dólares, es decir, que usted le limpia el efecto del crawling peg, Argentina tiene deflación. Es decir, el último dato mayorista que fue 0,8 y el crawl estaba al 2%, con lo cual Argentina hace meses que está en deflación. Esto no es menor, porque él está aclarando, primero, cómo es la inflación mayorista, que es uno de los elementos importantísimos de análisis. Segundo, el crawling peg, que es lo que mantuvo, que hasta ahora febrero lo bajaron a 1%. Esto no es menor porque lo que buscan es que cuando llegue a cero toda esa convergencia, quieren salir del cepo. Y es lo que se está trabajando fuertemente en este año. Javier Milei una y otra vez salió a hablar de las jubilaciones, los aportes y si va a modificar el sistema jubilatorio. Esto es lo que dijo. ¿Van a cambiar la edad jubilatoria? A ver, la reforma jubilatoria no es parte de este momento. Usted no puede reformar el sistema previsional si usted antes no reforma el sistema laboral. A ver, el kirchnerismo hizo un montón de aberraciones. Una de las aberraciones que hizo fue dar jubilaciones sin aporte. Correcto. Entonces, usted tiene un pozo de donde saca el dinero, que era el que habían aportado todos los aportantes a lo largo de su vida.
Entonces ahora usted, digo, duplicó la cantidad de manos y a usted le va a quedar la mitad. O sea, ese es uno de los problemas que generó el kirchnerismo. Otro problema que generó es que cuando se expropiaron las AFJP, los fondos lo usaron para financiar cosas no rentables. Yo recuerdo, digamos, escucharlo, no sé, al chanta de Bocio un día diciendo, no, bueno, pero tenemos un retorno del 16% y la inflación era casi 30%. Es decir, en términos reales era negativo el retorno. O sea, esa forma de engañar a la idea, de engañar a la gente con la ilusión nominal. Yo entiendo que son temas que quizás no son fáciles, pero mentirle a la gente, o sea, 16% de retorno con la inflación que iba viajando al 30%, era una estafa. Pero no solo eso, usted tiene, digamos, prácticamente el 40% del mercado formal, del mercado de trabajo en el sector informal. Entonces, por eso hay que avanzar en la... Usted primero tiene que avanzar en la reforma laboral, ¿para qué? Para que el sector informal se formalice. Entonces usted prácticamente va a poder duplicar los aportes. Los aportes. Entonces esa es una forma de mejorar las jubilaciones. O sea, mejorarla honestamente. O sea, lo que él está planteando es mejorar las jubilaciones a partir de mejorar reformas laborales para que haya más gente en blanco aportando. No nos olvidemos que casi el 66% hoy en día de los jubilados han sido metidos por la ventana gracias al kirchnerismo, que había casi 1 millón de personas participando con aportes y hay hoy en día casi 3 millones aproximadamente, que luego mostró un montón de cuadros. Y él dice, en lugar de hacer una reforma jubilatoria y empezar a señalar con el dedo, busque primero que se incremente la cantidad de gente que quiera trabajar en blanco. ¿Cuál es el problema de fondo? Y que a los gremios muchas veces no conviene, y la economía tampoco. Por eso también tienen que destructurar el sistema laboral para que haya más empleo en blanco y también para que sea más fácil adquirir o acceder a ese espacio. Por eso también la reforma tiene que ver con la parte de los tributos y las cargas impositivas a las empresas. Pero obviamente que esto también significa recorte por gremios, entonces como que medio que no les va a gustar mucho la movida. El titular de ANSES, Mariano Loceros, dijo que se viene una reforma, se va a analizar o se va a presentar una reforma previsional donde se incluía, por supuesto, la suba de la edad jubilatoria, que es la que se está hablando hace mucho, y desde ya el tema de los aportes. Eso, digamos, corre por cuenta del titular de ANSES, eso no es lo que está en carpeta. Es decir, hasta que usted no arregle el problema previsional... ¿Y cómo arreglas el problema laboral? El problema laboral no puede ir por el tema previsional. ¿Y cómo lo arreglas? ¿Cómo blanqueas el 40% de la economía en negro? Bueno, de hecho nosotros estamos llevando a cabo muchas medidas para flexibilizar el mercado laboral, desde las que mandamos en la ley bases hasta cosas que están, digamos, en el decreto 7023, es decir, todas cosas que facilitan la contratación de trabajo y estamos también, digamos, trabajando fuertemente en blanquear digamos, el mercado de trabajo para que la gente pase a tener un trabajo en el sector formal, pero que tener un trabajador no sea un problema. Una carga, un problema. Entonces, cuando usted recompone esa situación, es decir, es mucho más urgente hoy pasar a la economía formal los informales. Claramente. O sea, eso a usted le permitiría duplicar los recursos y automáticamente usted puede duplicar las jubilaciones. Entonces, digo, me parece que ese es un problema, digamos, o sea, más interesante a resolver, porque eso a usted después le permite ver cómo tiene que recalibrar el resto de las ecuaciones. ¿Cómo, digamos, usted va a recalibrar la ecuación dinámica si no tiene calibrada la ecuación de inicio? Y la jubilación va a ser en función de los aportes. Exactamente. Como siempre fue, en base a lo que aporte te puedes jubilar. Y te quiero recordar que el que cobró fue nuestro querido amigo Kicillof. Política fiscal es soberana. Hay que explicarle a la gente que tiene la provincia que es un baño de sangre. En lugar de ponerse los pantalones largos y hacerse cargo, le echa la culpa a la nación. Bueno, sí, claro, digamos, claro, o sea, en lugar... Sí, pero se gasta... 30.000 millones de pesos en sobornar medios de comunicación, ¿no? Porque es lo que le pone de pauta oficial. Yo lo eliminé. Ahora él debe necesitar que tener periodistas, digamos, que digan lo que él necesita escuchar o lo que le quiere, como quiere engañar a la gente, ¿sí? Entonces, en ese contexto, digo, tiene un montón, digo, o toda la que se gasta en hormonización de niños, ¿no? Digamos, o sea, todas esas cosas. ¿Por qué no las pone en algo prioritario que es la seguridad? En lugar de tener, digamos, los patrulleros destrozados, los chalecos vencidos, pagarle mal a los policías, que además tiene un problema. Usted le da plata a Kicillof y no lo arregla. No lo arregla. Porque como él cree en la doctrina Zaffaroni, él pone al victimario, él pone, digamos, al delincuente en el lugar de la víctima. Digamos, no cree en eso.
En cambio, nosotros creemos en la línea Giuliani, el que las hace las paga. Es decir, ¿cómo cree que nosotros pusimos orden en el país? ¿O acaso no había 9.000 piquetes por año? ¿Cuántos hay ahora? Ninguno. O sea que Javier Milei, basado además, lo mandó al frente Kicillof, además que reconoció que van a poner a Luis Esper, lo van a afiliar al LLA, y seguramente vaya como candidato en un momento para pelear la provincia. Esto han sido algunos de los fragmentitos de la entrevista de hoy de Javier Milei junto con Laje en A24. Espero que te haya interesado, no te olvides suscribirte, puedes dejar tu opinión en los comentarios y nos veremos en un próximo contenido junto al Alfajor Tati.